Empezamos entonces con la unidad 2, que es fuerzas de Coulomb e intensidad de campo eléctrico. Entonces, ¿cómo se lo llama en física 3? Fuerza eléctrica y campo eléctrico. Entonces, todas estas fuerzas se dan debido a qué? Debido a que existen partículas que al tener alguna diferencia de electrones se cargan, ya sea negativa o positivamente. Entonces, al tener carga en un medio, esas cargas producen fuerzas eléctricas, fuerzas, como lo estamos relacionando con cargas eléctricas, entonces serían fuerzas eléctricas. Su unidad, Newton. ¿Y cómo medimos esa fuerza eléctrica en el espacio? Mediante la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Lo puede leer Alexander, Alexander Delgado. Lo lee, por favor. Bueno, sí, bueno, ya está bien. Ley de Coulomb. Existe una fuerza entre dos cargas, directamente proporcional a las magnitudes de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Fuerza es igual a 1 sobre 4 pi, que la E sería una variable. Es una constante. Es una constante. 4 pi epsilon, carga 1 sobre carga 2 sobre distancia 2 por A. Estas serían en newtons. ¿Y si continúo? Sí, continúe. Ya. La permitividad del medio tiene la siguiente magnitud. La constante es constante sub 0, 8,854 por 10 a la menos 12, que esto es igual a 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Eh, eh, el, Nuestra magnitud de arriba tenemos sobre Coulomb al cuadrado, y la magnitud de abajo es Newton por metro al cuadrado. Existen dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Cargas de, cargas de un mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. Ya, gracias. Entonces aquí tenemos la fórmula de Coulomb, que nos permite calcular la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es un vector que tiene módulo. El módulo sería todo esto. Este es un módulo de la fuerza. Y acá está su vector unitario, A sub, en este caso, según la distancia, A sub B sería. En este caso es la fuerza. El vector unitario de la fuerza sería A sub F. Entonces esto se lo puede representar de la siguiente manera, como que la fuerza es igual al módulo por su vector unitario, como un vector, ¿no? Entonces si se lo considera un vector, entonces va a tener módulo, dirección y sentido. Entonces, en el espacio, en el campo vectorial, la fuerza se representaría de la siguiente manera, como una flecha. Ahora, la fuerza se da entre dos cargas.
Si existe una sola carga, entonces no se puede calcular fuerza. Sí o sí, la condición es que haya dos cargas. Las cargas pueden ser del mismo signo como de signos opuestos. ¿Qué signo tenemos? ¿Qué polaridades tenemos? Tenemos la carga negativa y tenemos la carga positiva. Son los dos tipos de cargas que tenemos en la naturaleza, en el medio. ¿Y cómo es que se dan estas cargas? Estas cargas se dan ¿por qué? Sencillamente por falta, por ausencia o demasiada cantidad de electrones. Lo que vieron en física 3, un, un cuerpo que está formado de átomos. Los átomos tienen un núcleo y también tienen órbitas. Entonces un átomo tiene en, en su composición tiene protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo y los electrones se encuentran en las órbitas. Entonces, fíjense que un átomo, para, hacer que el átomo se vuelva positivo o negativo, lo único que podemos hacer es quitarle electrones, lo más fácil. Si tiene menos electrones, se lo considera una carga positiva. Si tiene más electrones, si tiene menos electrones, se lo considera carga positiva. Y si tiene más electrones, se lo considera carga negativa. Es lo único que podemos quitar, son los electrones. Porque si ustedes intentan quitar los neutrones, separar el núcleo, entonces sería difícil separar los electrones, los neutrones del núcleo. Producirían lo que es las bombas. Las bombas nucleares son debido a eso, al rompimiento del núcleo del átomo. Por eso es que se producen esas explosiones. Porque la energía que se necesita para romper ese núcleo es tanta que produce las famosas bombas nucleares. Entonces, la fórmula nos dice que necesitamos como condición dos cargas, la carga 1 y la carga 2, ¿ya? Aparte de la carga, necesitamos también una separación que viene a ser la distancia y una constante, la constante del medio. 1/4pi por la permitividad. La permitividad del medio en el vacío, en este caso estamos calculando ejercicios en el vacío, va a ser esta de acá. Pero para este semestre vamos a utilizar este dato, que es el más exacto, 10⁻⁹pi. La unidad Coulomb al cuadrado, Newton sobre Newton por metro al cuadrado. Existen dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. Ya saben, signos iguales se repelen, signos opuestos se atraen. Si tienen negativo con negativo, la fuerza entre ellas va a ser de repulsión. Si tienen negativo con positivo, signos opuestos, la fuerza va a ser de atracción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se manifiesta el vector fuerza eléctrica? ¿Cómo es la dirección que tiene a tomar? Cuando nosotros tenemos dos cargas eléctricas, están separadas entre ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una carga en el origen y tenemos otra carga fuera del origen. La separación es esta línea segmentada, ¿ya? Y estamos calculando la fuerza eléctrica sobre la carga 1. Entonces son cargas iguales, entonces la fuerza sería de repulsión hacia afuera. Esa fuerza que va con dirección hacia afuera, fíjense que adquiere siempre la dirección de quién.
la dirección que tiene la distancia. Esta distancia de acá nosotros la vamos a calcular como un vector diferencia, una diferencia entre dos puntos, y la dirección que tome este vector es la misma que va a adquirir la fuerza. Este vector se lo llama como R, ¿ya? Y una vez calculado R, sacamos módulo, sacamos el vector unitario, y ahí el vector unitario vendría a ser la dirección de la fuerza eléctrica. ¿Qué más podemos ver en esta gráfica? Que a medida que nos alejamos a medida que la distancia aumenta entre las dos cargas, podemos notar que la fuerza eléctrica va a ir disminuyendo. Fíjense que la fuerza 1 está más cerca que la fuerza 2 y la fuerza 2 va a ir disminuyendo. La fuerza 3 se encuentra, la carga 3 se encuentra aún más cerca de la carga central, entonces su fuerza eléctrica aumenta, siguiendo la dirección entre su vector diferencia o entre su distancia. Eso es cuando tenemos dos cargas. ¿Qué pasa si tenemos tres cargas y dos cargas van a producir fuerza eléctrica sobre una? Lo único que hacemos es calculamos la fuerza eléctrica individual para cada carga. Por ejemplo, la carga central y la carga T se encuentra a una cierta distancia. Para cada una, fíjense que va calculando su fuerza eléctrica. También fíjense que la dirección de su fuerza eléctrica va según la dirección de su distancia. Una vez ustedes calculen la fuerza eléctrica por separado y tengan la dirección de su fuerza eléctrica, lo único que hacen después es una suma vectorial. Y nos da como resultado otro vector. El vector resultante de la suma de dos vectores. Puede ser también de tres, como de cuatro, de cinco, e infinitas posibilidades. La cuestión es que ustedes tienen que calcular la fuerza eléctrica para cada carga, una fuerza eléctrica individual. Hay otra manera más sencilla de poder calcular toda la fuerza, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí vamos a hablar solamente de cargas puntuales. Ahora, la fórmula de la fuerza la vamos a modificar de esta manera. Lo único que cambia ahora es que la distancia ahora se va a llamar radio y A sub F ahora es A sub R. ¿Ya? Como le dije, el vector fuerza va a adquirir la dirección del vector R. Específicamente es vector unitario. Y aquí tenemos la fuerza eléctrica debido a dos cargas. Entonces, para que se aclare todo esto de acá, hagamos un ejercicio. Lo lee el enunciado Valderrama Jordi. Se encuentra Valderrama Jordi. Terceros Dylan se encuentra. Presente, Ausi, buen día. Un día. Léelo por favor el enunciado del 2.25. Ya. Dos cargas puntuales. Q sub 1 es igual a 200 microcoulomb y Q sub 2 es igual a menos 300 microcoulomb. Están localizados en el punto 0, en el punto 5,0,0 metros y 0,0 menos 5 metros respectivamente.
haya la fuerza de Q sub 2 y está la respuesta ahí. Ya. Entonces, este es un ejercicio del práctico, el 2,25. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Aplicamos la fórmula nos dice que la fuerza eléctrica es 1 sobre 4pi por la permitividad, la carga 1 por la carga 2, dividido sobre una distancia r al cuadrado. Acá vamos a colocarle r mayúscula. Por el vector unitario a sub r. ¿Qué tenemos que encontrar entonces de esta fórmula? Lo que está en color rojo, porque los demás datos ya los conocemos. Conocemos cuánto vale 4pi, conocemos cuánto vale la carga 2, la 1, y nada más. Luego R, que es el vector, el vector distancia o el vector diferencia, no lo conocemos, tampoco no conocemos a sub R. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, primero, la carga 1, que tiene un valor de 250 microcoulombs, se encuentra ubicada ¿en dónde? Está localizada en 5, 0, 0. A este le vamos a llamar el vector A, ¿ya? La carga 2 vale menos 300 microcoulombs y se encuentra ubicada en 0, 0 y menos 5. A este le voy a llamar B. Lo que hago ahora es ubicarlo. La carga 1 se encuentra en X5. Solamente en X a una distancia 5 del origen. Esto es X, esto es Y y esto es Z. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está ubicada mi primera carga, la carga 1. La carga 2 se encuentra ubicada en Z menos 5. Entonces, Z negativo 2, 3, 4, 5. Aquí se encuentra ubicada la carga 2. Ahora, ¿dónde es que me pide calcular la fuerza eléctrica? Halle la fuerza sobre la carga 2. Entonces, la carga 2 es el punto en donde yo voy a calcular mi fuerza eléctrica. Entonces, mi vector empezaría entonces de la carga 1 y terminaría en la carga 2. Ese sería mi vector R. ¿Ya? Coloco los otros vectores desde el origen hasta la carga 1. A ese le llamé el vector A. Y desde el origen hasta la carga 2 se le llamó el vector B. Entonces, de esa manera se vería en el sistema de coordenadas los vectores y el vector R. Entonces, fíjense que R vendría a ser la diferencia entre dos puntos, entre el vector A y el vector B. Entonces, R es igual. ¿Cuál es el punto final de R? El vector B. Y el punto inicial, donde empieza este vector, es el vector A. El vector diferencia entre, la fórmula del vector diferencia ya la conocemos, va a ser igual a Bx menos Ax. Entonces aplicamos la fórmula del vector diferencia y tenemos esa fórmula. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale la componente x en B? Vale 0. La componente x en A vale 5. La componente y en B vale 0. La componente y en A vale 0.
La componente z en b vale menos 5 y la componente z en a vale 0. El resultado de eso va a ser R y es menos 5ax menos 5a sub z. ¿Ya? Eso sería el resultado. Ya tenemos entonces el vector R, pero lo que nos pide acá es el módulo. Hay que aclarar eso, aquí es el módulo. Entonces nos pide el módulo ¿Cómo calculamos el módulo? Lo único que hacemos es elevar al cuadrado el vector. Entonces, menos 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Fíjense que aquí en la unidad 2 no estoy aplicando lo que es la fórmula del módulo del vector. Aquí ya en la unidad 2, por tema de tiempo, ya no se va a aplicar directamente. Ustedes aplican, una vez calculado el vector R, el siguiente paso sería entonces calcular su módulo. ¿Y cómo calculamos el módulo? Solo aplicándole el cuadrado a cada componente y sacándole raíz. ¿Ya? Aquí ya omiten el paso de colocar la fórmula del módulo del vector. Entonces, una vez ustedes hacen eso, van a tener lo que es el módulo, que vendría a ser 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Raíz de 50. Algo más simple. Cinco raíz de 2. Entonces, ese es el módulo. Ya tenemos el módulo. Ahora pasamos a encontrar el vector unitario, que es el vector sobre su módulo. Sería entonces el vector que es menos 5ax menos 5a sub z, dividido sobre 5 raíz de 2. Entonces, una vez que saquemos todos los datos que nos pide la fórmula, procedemos a reemplazar